Muy bienvenidos. Hoy vamos a hablar de economía del conocimiento, un tema de futuro y un tema de presente, un tema que ubica a la Argentina en una oportunidad global muy importante y que se puede aprovechar. No es una oportunidad que suena lejana, sino que está hoy para ser aprovechada. Y para eso vamos a trabajar sobre distintos ejes. Uno de los ejes que tiene que ver con creatividad, otro que tiene que ver con innovación, otro que tiene que ver con ideas y otro que tiene que ver con contexto. Le voy a dar la bienvenida a Juan Pablo Jurado. Bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, José, ¿cómo estás? Un lindo tema para arrancar. Sí, creo que es un tema sumamente interesante y, como decías, creo que es muy importante también para el país, ¿no? Es un tema de economía y conocimiento, está asociado a gente, talento, materia gris. Me parece que es algo muy interesante para abordar. Les presento Juan Pablo Jurado. Juan Pablo Jurado, CEO de Wunderman Thompson Latam. Se unió a la compañía en 2002 tras la fusión entre Wunderman y Stop4Motion, la agencia de marketing promocional que fundó en 1997. Juan Pablo es licenciado en publicidad y también estuvo del lado del cliente como director de marketing en Adidas. Desde su posición, supervisa el crecimiento del negocio y la transformación digital de la agencia, impulsada por la innovación y la creatividad. Es un apasionado del rugby y la pesca en lugares exóticos. Juan Pablo, el talento, en definitiva, porque cuando hablamos de economía del conocimiento, ¿cuán importante es? Es clave, es lo más importante. Como siempre digo yo, cuando tenés muy buen talento, haces muy buen trabajo. Entonces, es la clave de lo que vos entregues como producto, como valor agregado, como proactividad. El tema del talento es absolutamente clave y es lo más importante. ¿Y qué es lo que busca ese talento? Digo, ¿es una cuestión de salario, de dinero, o es una cuestión más compleja? Es una cuestión más compleja. El salario y el dinero es muy importante. Nosotros más o menos le atribuimos un porcentaje del 70%, pero después está todo lo que nosotros llamamos salario emocional, que es toda la parte que no es dinero, pero es muy importante y cada vez es más importante en el talento. Cuando vos buscás para contratar a una persona, la parte del salario emocional es una parte importante con respecto a beneficios, con respecto a año sabático, con respecto a un montón de cosas que realmente hoy se evalúan de una manera muy importante. Y te voy a repetir, siempre lo más importante es el dinero, pero la parte emocional es muy importante. ¿Eso fue cambiando con el tiempo? Digo, hoy lo emocional y pospandemia fue tomando un lugar más importante también. Sí, ya venía cambiando, pero cambió vertiginosamente a partir de la pandemia, con el tema del trabajo virtual. Si bien nosotros ya trabajamos virtualmente mucho, trabajamos mucho para Norteamérica y eso ya naturalmente te hace trabajar virtualmente, pero después de la pandemia cambió drásticamente. Nosotros en la compañía, en las últimas personas que hemos entrevistado en los últimos meses o años, te diría que casi el 100% te va de trabajo virtual y no ir a la oficina. Entonces ya cambia el tema de cómo abordan las posibilidades de trabajar en esa compañía, dónde, digamos, con qué trabajás, cómo administrar el talento es absolutamente clave. Para mi forma de ver, la administración del talento es el gran desafío que van a tener las compañías en general, de cómo administrarlo, porque hoy en día compañías como la nuestra, que la materia prima es la gente, es cómo administrar a la gente y al talento. Hablabas de la gente, salimos a la calle a preguntarles a ustedes. Digo, tratamos de sobrevolar esta grieta, ¿no? En nuestro país, decir, hay temas importantes de los que habla el mundo que vale la pena acentuarlos y aprovecharlos, pero también queremos saber qué tan cerca o lejos estamos de la calle. Mira lo que dicen. ¿Cuáles crees que son los talentos más buscados en el mundo? Yo me inclino siempre por el deporte. Creo que el deporte es un talento y creo que la ciencia es otro. Estamos con un cambio de paradigma porque obviamente hoy se están buscando capacidades en las áreas tecnológicas, áreas de economía, todo lo que es el desarrollo, ¿no? Creo que de una forma muy, ¿cómo decir?, monopolizada, buscamos más los talentos científicos, los talentos matemáticos, pero también creo que de una forma muy debajo de la mesa, buscamos también el talento de la belleza, porque todos quieren algo bonito, todos buscan hacer una vida bonita, todos buscan ciudades bonitas. Para mí sería la belleza, aunque parecería que buscamos el talento más métrico. Está bueno porque está cerca de ustedes
que nos están mirando en vivo a través de lanación.com, que nos miran a través de la pantalla de La Nación Más, que nos escriben también a través de todas nuestras redes sociales. Y hay países, por ejemplo, uno dice, bueno, Argentina tiene esta oportunidad. ¿Es compleja de llevar adelante? No sé si la palabra es compleja, hay que trabajar para llevarla adelante y hay que trabajar duro, digamos, con esquemas de gobierno, con un trabajo orgánico como país. Hay un ejemplo que es interesante, que así se lo propuso, que es Polonia. Digamos, para Polonia hoy, para nosotros acá en la Argentina, son 6.000 millones de dólares. Nosotros creemos que perfectamente se puede duplicar, haciendo un trabajo, digamos, a conciencia, pero un país como Polonia tiene 30.000 millones de dólares. Se lo propuso, trabajaron todos con el mismo foco y para el mismo lado. Y esa es una de las grandes diferencias que nosotros necesitamos. Hablabas de talento, y la Argentina siempre tuvo, en términos de educación, una ventaja competitiva, o al menos eso se hablaba respecto de la región. ¿Cómo ves vos hoy esa batalla por el talento y sobre todo la necesidad de retenerlo, seducirlo y demás? El tema retención de talento es un tema absolutamente, digamos, captación de talento y después la retención del talento. Pero hay un tema que es muy importante y en el cual tenemos que trabajar, y sobre todo todas las compañías que estamos en esto. Ya Marcos Galperín habló más de una vez en este tema, que es el tema de la capacitación de la gente. Creo que es muy necesario el tema de trabajar fuerte y trabajar duro en el tema de desarrollar a la gente y ayudar a la gente a desarrollarla, que se capacite, porque necesitamos todas las industrias mucho en el tema de gente con una capacitación superior a la que tenemos hoy. Y hoy creo que si tuviéramos esa cantidad de gente con mayor capacitación, te voy a repetir, ayudaría a lo que dije anteriormente de poder duplicar el ingreso de la industria del conocimiento. En ese marco, la creatividad, que es un poco uno de los ejes también de ustedes, es un valor diferencial y hoy el mundo demanda creatividad. ¿Cómo se hace para combatir este contexto? Bueno, tiene que ver digamos, con el talento en general, pero la creatividad en particular es un talento natural, sobre todo de Argentina, no de ahora, sino de siempre, y siempre fue un diferencial muy grande que tuvimos con el resto del mundo. Y bueno, nosotros hemos hecho un caso muy interesante que nació aquí en la Argentina, que es el tema de Rexona o Degree, donde es creatividad aplicada, que realmente nació de una manera muy interesante porque vino hace unos cuantos años la persona de Diversity and Inclusion que manejaba esa área a nivel global. Y bueno, es una persona que tiene una discapacidad en los brazos y no puede manejar sus brazos, que fue a partir de un virus, a partir de que nació. Entonces le empezamos a preguntar cómo hacía ella con respecto a la aplicación o asearse, por ejemplo, en este caso con el desodorante. Y a partir de ahí surgió una idea, y bueno, si transformamos esta idea en una acción muy, muy interesante para gente con capacidades diferentes y desarrollar un producto en combinación con Unilever para gente que tiene capacidades diferentes. Y eso es una creatividad que nació pura y exclusivamente aquí en la Argentina y es una creatividad que se desarrolló y se dispersó por todo el mundo. De hecho, fue premiado a nivel internacional en las principales categorías, ¿no? Pero hablando de esto, ¿qué necesidad de capacidad de escucha tenés? Vos decías, surgió esta posibilidad, escuchamos, creamos, co-creamos, porque en definitiva estás hablando de un cliente de ustedes, como es en este caso Unilever, co-crean y a partir de ahí llegan al mundo. ¿Eso tiene que ver con la base de la economía del conocimiento? Eso tiene que ver con la base de economía del conocimiento, con respecto a la escucha, gracias a Dios, como país y como región, tenemos mucha escucha, nos escuchan. El tema de escuchar es otro de las cosas muy importantes para aprender de los otros. Y realmente cuando nosotros, como argentinos puntualmente, hablamos del tema de creatividad, nos escuchan mucho y cada vez nos demandan más. Cuando vamos a hablar de lo que venimos y tenemos por delante en esta agenda, en un rato va a venir el marco más conceptual de país, cuáles son las ventajas y oportunidades, casos concretos de aquellas personas que hacen la diferencia a nivel global, pero me interesa que nos cuentes vos qué sectores ves con más potencial, qué sectores ves con perspectivas, sobre todo hablando de economía del conocimiento. Mira, yo creo que el tema tecnología es uno de las áreas con mayor potencial. Digamos, hoy
a nivel internacional, se hizo una encuesta como Wunderman Thompson y el 70% de los empresarios o los directores de las empresas demandan la implementación de compañías que implementen la parte tecnológica, que es muy importante. Entonces, yo creo que en el área, nosotros tenemos muchas áreas que tienen que ver con el metaverso, con la inteligencia artificial, con la web 3.0, pero estas son áreas que creo que van a crecer más. Pero por otro lado, también tenemos como, por ejemplo, copywriters nativos, que es gente del país que pueda tener un tema de redacción, pero con lengua nativa. Entonces, eso es muy importante y cada vez se nos hace más complicado encontrar extranjeros en el país porque cada día, por razones obvias, quedan menos. Sí, que de hecho antes era como una tendencia y una aspiración, ¿no? Pero hablando de eso también vos decías, esto es perspectiva de futuro, ¿no? Los sectores que vienen, pero si te pido un análisis de este presente, ¿no? De Argentina y la región, ¿cómo lo estás viendo? Optimista. Creo que como Argentina y como región tenemos un potencial de crecimiento muy grande. Yo creo que las problemáticas económicas que están teniendo el mundo en general nos generan una oportunidad como Argentina y como región para crecer en el tema de demanda de talento. Tenemos capacidad intelectual muy interesante y valores muy interesantes, cosa que hace un mix muy interesante en cuanto a demanda de trabajo. Tengo una segunda pregunta de la calle. ¿Te la bancás? Sí. Vamos a la calle, segunda pregunta para compartir con ustedes. ¿Te gustaría trabajar para una empresa del exterior? ¿Por qué? Uno hoy en día no tiene que plantearse dónde está geolocalizada la empresa, sino básicamente qué aportes uno puede hacer a esa organización y qué aportes también esa organización le hace al bienestar de uno, digamos, a la vida de uno. Me encantaría trabajar en una empresa del exterior, pero no me gustaría trabajar en el exterior, ¿no? O sea, hoy tranquilamente con el desarrollo de tecnología se puede trabajar para el exterior y trabajando de acá, ¿no? Pero bueno, sí me encantaría porque sería un ingreso en dólares que bueno. Quizás brindando mis servicios, pero no es que quiera irme del país. Me parece que también está bueno quedarse, aportar lo nuestro para mejorar, para crecer, para salir adelante de la crisis. Y hablando de esto, ¿no? Esta es la calle. Es la realidad. Y es una realidad que antes, por ahí vos les preguntabas, economía de conocimiento, no conocían. Trabajar para el exterior, no. Y hoy es una aspiración. Es que, como dijo uno de los chicos muy interesantes, trabajar para el exterior era irte. Hoy trabajar para el exterior es poder trabajar sentado en tu casa, en un barrio, en cualquier barrio o cualquier provincia del país. Entonces, realmente eso genera una oportunidad de decir, trabajo para una empresa americana sentado en una ciudad o un barrio argentino y ganando en dólares. Entonces, realmente eso genera todo tipo de cosas. Para nosotros nos genera un problema porque es difícil competir contra eso, por razones obvias, peso dólar, pero por otro lado nos genera cómo buscar ingenio y cómo buscar la parte emocional en el tema de ese salario emocional versus el salario real. Juan Pablo, lo bueno de esta economía del conocimiento es que te muestra una solución también para esos problemas recurrentes de la Argentina que vos decís, siempre hablamos de lo mismo, del dólar, de la inflación, de determinadas cuestiones, y decís, bueno, hay alguna salida, hay una agenda nueva que también tiene que ver con algo que podemos capitalizar. Sí, la verdad que es un poco de aire fresco y de aire renovador pensar permanentemente en este tipo de cómo buscar las soluciones, algo muy agradable que es como crecer en una industria dentro de la Argentina y cómo buscar mejor talento, cómo ayudar a desarrollar el talento. Nosotros dentro de Wunderman Thompson trabajamos mucho con el desarrollo de la gente, preparamos gente para seguir creciendo dentro de la compañía, le damos prioridad a la gente adentro de la compañía para el crecimiento versus alguien que viene de afuera. Y eso la verdad que es, como decís vos, salir un poco del día a día y meterte en algo que es presente, futuro, pero más agradable. Muchas gracias. No, gracias a vos, José. Un buen disparador para este comienzo que tenemos por delante, pero antes, mirá este video intro y ya vienen también mis colegas aquí para entrevistar a el talento argentino for export y tener todas las claves que valen la pena conocer. Mirá. La economía del conocimiento genera valor y trabajo a partir de las ideas. Amplifica la necesidad de revalorizar uno de los commodities locales más importantes, el talento.
El mundo 4.0 requiere una gran cantidad de recursos humanos altamente calificados. La economía del conocimiento es el tercer sector en exportaciones del país, detrás de la soja y la industria automotriz. Genera 6.400 millones de dólares, pero la estimación es que hay otros 1.800 millones que no se registran. Se trata de un sector que abarca rubros y actividades tan extensas como el mundo de las producciones digitales, la consultoría, el software, el big data, la biotecnología, la nanotecnología, la industria aeroespacial y satelital. Un universo donde conviven empresas multinacionales y startups con la capacidad de emplear a más de 450.000 personas, generar más de 100.000 puestos de trabajo e incrementar el ingreso de divisas con un impacto directo en la economía local. La Nación y Comunidad de Negocios le dan la bienvenida al espacio en el que se buscará analizar cómo la economía del conocimiento puede apuntalar un futuro más sustentable para la Argentina, un país que ya ha demostrado ser cuna de unicornios.